¿Quiénes somos? Iglesia Bíblica Esperanza Viva, plantación de Racine Bible Church. Somos una iglesia autónoma, no denominacional, que cree en las Escrituras como la palabra de Dios, inspirada, inerrante y autoritativa. Enseñamos la Trinidad, la obra total salvadora de Cristo, la obra santificadora del Espíritu y la depravación total del ser humano. Creemos que la iglesia local es el plan de Dios escogida para testificar y modelar vidas a la comunidad de corazones que verdaderamente han sido transformados por la palabra, teniendo un gran sentido de pertenencia a la iglesia del Señor y llevando a cabo sus ordenanzas del bautismo y la mesa del Señor, que en este día, al final, vamos a estar celebrando la cena del Señor. Nuestra misión, esta parte no está aquí en su boletín, nuestra misión en Iglesia Bíblica Esperanza Viva es capacitar, nutrir y cuidar del rebaño del Señor, para que seamos fieles a su palabra, para que hagamos discípulos a todas las naciones y para promover el evangelio tanto local como global por medio de plantación de iglesias centradas en la adoración bíblica. El Evangelio de Juan, como introduje la semana pasada, nos ayuda a esta misión de la siguiente manera. Se relaciona esta misión con el propósito del libro de Juan, con el propósito que Juan escribió su evangelio. El libro de Juan nos enseña quién es el Señor del rebaño, nos enseña quién es el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios, y que en Él, y por Él, y para Él, que podemos cuidar de su rebaño, a ser fieles, a promover el Evangelio y a plantar iglesias sanas. Hoy día nuestro texto se encuentra en los primeros versículos del prólogo del Evangelio de Juan. El prólogo son los primeros 18 versículos. Yo voy a predicar los primeros 2 versículos, pero quiero leer los 18 para que tengamos referencia. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo,
en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Buen Dios, tú has sido más que bueno para nuestras vidas. Tú nos has traído a este lugar y nos has dado tu palabra para que este nuevo año 2024 comencemos a estudiar este evangelio tan poderoso, tan glorioso, para que seamos transformados, conociendo que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y que Él mismo es el Hijo de Dios, y que para que creamos en Él, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Produce vida eterna en esta tarde. Permíteme predicar a Cristo para mis hermanos. Es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Hoy veremos 3 descripciones de la persona de Jesús para que le contemplemos por su grandeza. 3 descripciones. Vamos a estar viendo, estos son los puntos que vamos a estar desglosando, y nuestro enfoque va a ser solamente estos 2 primeros versículos. La primera parte del primer versículo dice: en el principio. En el principio. Juan está recurriendo a un lenguaje humano de lo más alto, de lo más elevado para la historia del ser humano. El principio, como un eco exacto, paralelo al Génesis, cuando nos dice en el principio, las primeras palabras de la Santa Biblia. Existe un origen de todas las cosas, y este fundamento es primordial para nuestra existencia. En el principio. ¿Acaso podemos nosotros explicar lo que es la eternidad? Lo que es ser eterno. Lo más alto y cercano que tenemos para poder explicar lo que es eterno es el principio.
Este lo podemos entender porque explica el tiempo en el cual vivimos. Aunque existen diferentes teorías del origen de los seres humanos, sabemos que todo llega a un principio, porque de alguna manera podemos familiarizarnos con ese orden que provee el principio. Los creyentes estamos familiarizados y estamos seguros con este principio y se lo atribuimos enteramente y absolutamente al paralelo de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estuvo allí en el principio? Fue Dios, quien vive la eternidad. Él mandó a existir en un principio que diera orden a todas las cosas. Todo fue creado por Él en orden, día por día, según su especie. Nada que ver con la teoría que muchas personas han comprado de la evolución. Así que el principio es lo más elevado que tenemos para poder entender lo eterno. Que todas las cosas desde ahí fueron creadas, dominios, potestades, principados, ángeles, humanos y toda la naturaleza, todo lo que conocemos. Y que todo antes del principio es de existencia eterna. Hasta ahí podemos llegar y podemos analizar y podemos observar el orden. Pero antes del principio, ¿cómo llegamos sin conocer a la persona que ya existía desde antes del principio? El principio es el punto de referencia. Juan opta por no desarrollar una genealogía humana, sino que se va al principio para revelar que el Hijo de Dios ya era en el principio, ya estaba cuando fueron hechas todas las cosas. Segundo punto, Jesús revela. En el principio era el Verbo. Algunas traducciones dice palabra o palabra viva. En el principio era el Verbo. Como término judío, el Verbo fue lo que Dios dijo en la creación. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y apártense en estas cosas de estas cosas. Y fórmense en estas cosas. Dios dijo y se hizo. Y nada se lo impidió. Nada fue obstáculo para que de las tinieblas saliera la luz. Para que de la tierra que estaba no formada hubiera una forma, hubiera un orden de todas las cosas. Esta es la manera que los judíos interpretan la idea de la palabra. Dios habló y por lo tanto se hizo. Para los griegos había una palabra filosófica
Este es el logos, que es el término que está utilizando Juan, que significa razón divina. Significa de dónde proceden todas las cosas. Hay dos tipos de palabra, usando la palabra logos, la palabra, que eso es lo que significa el verbo, la palabra viva. Hay dos tipos de palabra. La palabra que se piensa, que es la que usted y yo pensamos antes de decirla, y la palabra que se dice. Son los dos tipos de palabra. La palabra que se expresa. La palabra que se piensa es lo que llamamos concepto, es lo que pensamos. La palabra que se expresa es la que se exterioriza en un medio de comunicación de lo que nosotros ya hemos pensado. Pues mediante ella nos relacionamos con los demás. En inglés hay un término que se llama bookends. En español se traduce un apoya libros. Se utiliza para poner un apoya libro, poner un montón de libros y terminar con otro apoya libro para que todos los libros queden paraditos, bonitos, en orden. El prólogo tiene de por sí esos apoya libros con el primer versículo del prólogo, que es en el versículo 1, con el versículo 18. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo y vea allí el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ya está revelado quién es el verbo. Ya cuando llegamos al versículo 18, ya está revelado. El versículo 14 lo describe, pero el 18 ya lo especifica. Este es el Hijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, y este es el que da a conocer lo que el Padre ha pensado. Es el que lo revela. Él es esa comunicación, ese verbo, ese mensaje para nuestras vidas. En este sentido, Cristo es la palabra de Dios, porque en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo nos ha declarado la mente del Padre con respecto a nosotros, de la manera que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Déjalo hablar. Te lo va a revelar. Te lo va a revelar. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él conoce exhaustivamente al Padre. En todo lo que hacía y decía, Cristo era manifestado en carne, la palabra de Dios encarnada. Quien da a conocer al Padre es el Hijo. Es decir, la traducción más exacta posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo que quien ve a Jesús ha visto al Padre. Él es el Dios visible que representa al Dios invisible,
que comunica al Dios que no podemos ver. Cristo es el Verbo de Dios. Así que en Génesis 1:3, donde dice Dios, sea la luz, y fue la luz, y ese fue el Verbo, la palabra viva, donde la palabra de Dios trae a existencia a todo el mundo, incluyéndolo a usted y a mí. El salmo que leímos hoy, Salmo 33, dice, por la palabra de Jehová, versículo 6, fueron hechos los cielos. Personifica la palabra de Dios y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo y fue hecho. La palabra de Dios es su expresión poderosa de sí mismo en la creación, en la revelación y en la salvación. Entonces, esta palabra viva, este verbo, ya era en el principio. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Este ya era en el principio. Esto confirma la eternidad de la segunda persona de la Trinidad. Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y luego leamos el versículo 14. Y aquel Verbo, en la segunda vez que menciona esa palabra, en otro versículo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la identidad del Verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que caminó entre nosotros. Así que de primera instancia, este Verbo que caminó entre nosotros hace 2000 años aproximadamente, es un ser eterno. No tiene principio. Él ya estaba en el principio. Jesús es eterno y Juan escoge presentarlo como la eterna palabra que mandó a crear todas las cosas en el principio. Así, haciendo puente del Verbo al encarnado. Del versículo 1 al versículo 14, haciendo ese puente para que este Verbo eterno sea encarnado. Pero antes de revelarlo como encarnado, veamos qué más dice acerca del Verbo. Seguimos en el versículo 1. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí hay dos formas de describir al Verbo. Una dice era con y la otra dice era. Estos dos artículos están aquí para definir el Verbo. El primero era con Dios. Denota una distinción de persona en una unidad. Ya establecido que el Verbo es eterno, Juan prosigue que este Verbo estaba coexistente con Dios. Estaba con Dios. Eso es lo que está diciendo en la primera
en el primer artículo, era con Dios. En el segundo dice, era Dios. Denota que esta persona, el verbo, que ya existía en el principio, es eterno, distinto a Dios en persona, y es Dios mismo en naturaleza. Así que Él era con Dios y Él era Dios. El primero es coexistencia con Dios y el segundo es en esencia, la naturaleza igual a Dios. Ahora vamos a ver las tres descripciones que tenemos hasta este momento. Número uno, el verbo es antes del principio. Esto significa que vive eternamente, sin principio, sin fin. Número dos, el verbo estaba con Dios. Esto es coexistencia, en íntima comunión con el Padre. El Hijo se relaciona con el Padre en íntima comunión desde antes que fueran creadas todas las cosas. Y número tres, el verbo era Dios en naturaleza, en esencia. Dios es todopoderoso, infinitamente poderoso, y el verbo, que es el Hijo, es infinitamente todopoderoso. Y podemos atribuir los atributos de Dios a las personas que componen al Trino Dios. Si lo lees al revés, vas a ver por qué el verbo es Dios. Él también coexiste con Dios y vive eternamente como Dios. Así que el Padre y el Hijo, que es el verbo, son igualmente a Dios. Sin embargo, distintos en su persona. El Padre no es el Hijo. El Padre no vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Fue el Hijo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ellos son igualmente Dios, con Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes conocen este tema, pero quiero enfatizar en la importancia de este tema. El Evangelio está en medio de todo esto. Si nosotros no podemos comprender al Dios de las Escrituras, tampoco vamos a comprender lo que hizo Dios para salvar al ser humano. No lo vamos a comprender. Y sin conocimiento no hay fe, no hay salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no tenemos el conocimiento correcto, vamos a ser arrastrados por ideas humanas que finalmente nos llevan a la perdición. Algunas enseñanzas falsas acerca de esto. Número uno, los testigos de Jehová dicen que la segunda mención en este pasaje de Dios se refiere a un Dios en letra minúscula. El texto dice, era con Dios el verbo y era Dios. Ellos dicen, era con Dios
el verbo y el verbo era un Dios. Y ese un Dios lo ponen en minúscula. Hermanos, no escriban el nombre de Dios en letras minúsculas, por favor. Se los pido de todo corazón. En el griego hay un artículo indefinido en la primera mención de Dios que no está en la segunda mención, y esto no hace que se interprete diferente, ya que en el griego hay lugares que aparece con ese artículo, theos, en el griego, Dios, y en otros lugares aparece theos sin ese artículo y sigue refiriéndose a Dios. Esta forma de interpretar de los testigos de Jehová hace que se distorsione todo el mensaje. Queda fuera de contexto, pues la idea principal de introducir al verbo es que el verbo es quien comunica lo que hay en el Dios que nadie jamás ha visto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que es eterno, Él es el que le da a conocer. Los testigos de Jehová terminan añadiendo un artículo diferente en una palabra para que se utilice comúnmente cuando la verdad no existe ese artículo ahí y se malinterpreta y se desconecta del resto de las páginas de la Biblia. Y en esa falsa religión, alterando la misma palabra de Dios, han engañado a millones de personas alrededor del mundo. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Otra falsa enseñanza son los unitarios. Los unitarios son los que creen que solamente hay una persona, Dios, Jehová, y que por lo tanto Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. Este grupo se formó en el siglo XVI durante los años de la Reforma, pero ya habían rasgos de estas ideas desde el siglo III con el arianismo, diciendo que Jesús había sido creado. Por último ejemplo que doy de falsas enseñanzas son los unicistas. En inglés se conocen como los oneness. Los unicistas o Jesús solos o unipentecostales que dicen que Dios es estrictamente una persona y que se manifiesta en diferentes modos, que a veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo. Para esta enseñanza, el bautismo del Hijo en los evangelios es una distorsión completa, porque está el Padre hablando desde los cielos, está el Hijo en la tierra y está el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Obviamente hay un sinnúmero de fundamentos bíblicos para deshacer esa idea. Pero quiero hacer advertencia que esa idea está tomando mucho auge en nuestros días.
se ve muy fuerte en este grupo creciente de unipentecostales. Y escúchenme bien porque estoy haciendo distinción de los pentecostales clásicos. Los pentecostales clásicos son trinitarios, pero estos unipentecostales son Jesús solo y han rechazado la Trinidad. Los nombres de estas iglesias o denominaciones son Iglesia Apostólica de la Fe, Iglesia Pentecostal Unida Nacional, Iglesia Asamblea Apostólica. Y eso es importante porque muchos carismáticos, incluyendo pentecostales clásicos, se han ido a estas iglesias y no han notado la diferencia, porque han sido arrastrados con el énfasis que tienen en las emociones y en el levantar los ánimos. Y siguen introduciendo esta herejía. Lo que no saben o no pueden distinguir, que eso que enseñan es modalismo. Modalismo, y esto fue condenado por la iglesia desde el segundo siglo. No es algo nuevo. Es una herejía. Por ende, no hay evangelio. No hay evangelio. Y esto es importante denunciar, porque mucha gente son arrastradas, incluso algunos de nuestros familiares, amigos, posiblemente. Dios es un Dios trino y su salvación es por medio de toda esa riqueza, de esa relación que Dios lleva desde la eternidad hasta la eternidad. Él ama a su Hijo y a su Hijo Él ha entregado todos los redimidos para que el Cristo, el Verbo de Dios, los guarde, los salve, los compre con precio muy alto, para que su Espíritu Santo los haga perseverar todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una relación eterna para que usted y yo podamos ser salvos. Sin eso, hermanos, no existe el evangelio. Tercer punto, Jesús es la razón. Y vemos en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Juan condensa en forma de resumen lo que ha escrito hasta ahora. El verbo, refiriéndose al verbo, estaba en el principio junto a Dios. Es decir, estaba con Dios desde toda la eternidad. El verbo en el Antiguo Testamento, ya leímos como la palabra de Dios personificada en el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y en forma de verbo también lo podemos apreciar en Proverbios capítulo 8, y les leo del 27 al 30, capítulo 8 de Proverbios. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz desde delante de él en todo tiempo. El autor de Proverbios está hablando de la sabiduría en forma de acción, de llevar a cabo la creación. El verbo en el Nuevo Testamento es para designar a Cristo. Juan es el único que lo utiliza de esta manera. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. Y lo vemos otra vez en el primer capítulo de la carta de Juan, en el versículo 1. Y lo volvemos a ver en el Apocalipsis, que también lo escribió Juan, en el capítulo 19, versículo 13, que presenta a Cristo como el Verbo de Dios. Para Juan, esta es su experiencia. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo nos relacionemos. Esta es su experiencia. Parafraseando lo que dice primera carta de Juan 1:1, nosotros le hemos escuchado, le hemos visto con nuestros ojos, le hemos contemplado, le hemos palpado con nuestras manos tocante al Verbo. O como dice en el prólogo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando de su experiencia, cómo le palpó. Y que esa persona es el Hijo de Dios. Eso era para tener a Juan por toda su vida, y así lo tuvo, completamente capturado por esa magnificencia de gloria. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana pasada de la personalidad de Juan? Juan es absoluto con la verdad, absoluto con la verdad. Y en esta introducción al Evangelio de Juan, él comienza con la manera más alta, la manera más sublime que él ve a su Maestro, a su Señor Jesucristo. En absoluto, Cristo, quien es el Verbo, es el Dios eterno. Este es la imagen visible del Dios invisible. Y dice, y nosotros le vimos, y no solo eso, sino que le contemplamos, le tocamos, incluso Juan recostó su cabeza sobre el hombro del Señor. El Verbo vino a revelar a Dios mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos, quién fue el autor humano, pero sí sabemos que fue el mismo Espíritu de Dios que inspiró a esa persona para escribir el mismo mensaje de la palabra, que está todo entretejido. Nada se escapa de su palabra, de su revelación. Toda la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano.
Y esta está completamente conectada para que creamos en su Hijo. Él es la razón y nos convirtamos y vivamos para Él. Ese es el propósito. Juan nos lo dice, su propósito. Capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él no lo dejó para que nosotros lo descubriéramos. Él lo deletreó para que nosotros lo entendiéramos. ¿Cómo coloca la presentación de Jesús en el principio de su Evangelio Juan? Me hace pensar en que buscó la manera más alta, más gloriosa de presentar al que siguió por 3 años y medio, al que impactó su vida por los próximos 60 y pico de años que vivió, hasta los 98, dice la tradición. Y todavía cuando escribe este libro, en su tercera edad, él recuerda cómo magnificar lo glorioso que es este gran Salvador. Y me recuerda las palabras de Isaías cuando hace una presentación de Dios en el capítulo 57, que dice, como el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y dice las palabras de Isaías, yo habito en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es exactamente lo que Juan está haciendo en el prólogo. Cuando desde lo alto y sublime presenta a Jesucristo como el Verbo de Dios en esencia eternamente divino, y luego en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El alto y sublime Hijo de Dios habitó entre los quebrantados y humildes de espíritu. Todo para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, para que seas vivificado en el corazón. Obviamente te estoy diciendo, he aquí el testimonio de uno que lo vio, el testimonio de uno que lo oyó, que lo contempló, que lo palpó con sus propias manos, al Hijo de Dios. Te invito a que seas parte de este estudio del libro de Juan, que veas por la fe al Hijo de Dios como alto y sublime, sentado en su trono, y lo veas como vino a este mundo a morir la muerte que te correspondía a ti y a mí, y verlo en un acto de humillación total. En conclusión, a todos los que han creído en este nombre, sean regocijados. Regocíjense. El Señor reina. Está vestido de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder.
Regocíjense en los santos ángeles de Dios, regocíjense toda la tierra, porque el Señor vino a ser como uno de nosotros para llevar a cabo el plan eterno de Dios de redimir al hombre, la mujer pecador. Y esta es la razón de nuestro existir. No se trata de nosotros. No se trata de ti. Se trata de Jesús, del Hijo de Dios. Jesús es eterno. Él revela a Dios a los hombres. Y Él tiene exclusiva ese derecho de revelar a Dios a los hombres. Te pregunto, ¿por qué si dices que crees en Él, por qué no te deleitas en Él? Te pregunto, ¿por qué si dices creerle a Él, por qué no hablas de Él? ¿Por qué vives tu vida y haces tus planes y al fin buscas de que de alguna manera Dios bendiga eso? ¿Por qué no te interesa saber qué es lo que Dios piensa acerca de lo que estás haciendo? ¿Por qué te esfuerzas para llegar a tu trabajo a tiempo? Para no ausentarte todos los días que te corresponde. Pero a la cita más importante de la semana, de venir a ver a Cristo, a contemplar su hermosura. ¿Por qué llegas tarde? ¿Y por qué llegas desinteresado? ¿Por qué no quieres hablar con los hermanos? ¿Por qué no quieres recibirles y alegrarte con todos aquellos que dijeron a la casa del Señor iremos y contemplaremos la hermosura de nuestro Señor? ¿Por qué no hacer de eso una fiesta? ¿Por qué no anticiparlo durante toda la semana y estar buscando ese momento? Este es el tiempo de tomar en serio el creer en Cristo. Afirma tus pasos, levántate y busca de Él. ¿No sabes qué hacer? Habla con tu pastor. Interésate en ser examinado por tu pastor. Busca el consejo de tus líderes. No vivas tu vida como si Dios no existiera. Búscale en oración. Busca que otros oren por ti. Es mi anhelo, es mi deseo que todos aquí tengan un deseo genuino por Cristo. Que el mundo se quede con todo lo demás. Pero que nosotros nos quedemos con Cristo. Buen Dios, qué hermoso es tu Hijo para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir esto todos los días de nuestra vida, a deleitarnos en tu palabra, al saber que en ella somos hechos sabios cuando no entendíamos nada. Nos haces convertir para tus propósitos. Danos a Cristo en esta hora.
Dame a Cristo. Gracias, Señor. Amén. 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 La gloria sea para Él, hermano.